Bienvenido a este nuevo vídeo en el canal de YouTube, también a este nuevo podcast en Spotify, en Fuera de la Caja. En este vídeo te voy a contar cómo superar el miedo a la cámara, cómo eliminarlo de raíz y cómo poder crear una marca personal auténtica siendo tú mismo. Porque eso del carisma, de hablar a la cámara, es una habilidad con la que se hace. Una habilidad que se hace, no que se nace o no se nace con ella. Y no va en base a lo introvertido o extrovertido que seas. Ni de coña. Yo he sido una persona que soy el ejemplo, he sido tímido toda mi vida. La gente que me conoce del entorno cercano lo sabe. He sido tímido, pero a más no poder. He sido una persona que he revisado 1000 veces la publicación antes de subirla, que he tenido síndrome del impostor y he estado bloqueado durante muchos años a la hora de subir contenido en redes sociales. He sido una persona que me ha costado siempre muchísimo relacionarme con otras personas y ni mucho menos, ni te cuento ya, en entornos completamente nuevos, y una persona que siempre que salía a exponer en clase me temblaba el papel. Era esa típica persona que le daba pánico y era incapaz de decir 2 frases seguidas sin que la voz le temblase. Pues ese he sido yo. Y sin embargo aquí me ves hablando en público, bueno, en público no sé quién me estará viendo, pero exponiéndome en redes sociales, cosas que para mí eran miedos que de verdad que he estado con ellos rayado y bloqueado durante muchos años. Y eso es lo que me ha permitido, gracias a afrontar esos miedos, crear una marca personal de más de 100.000 seguidores en Instagram y con la que he vivido de mi marca personal, del fitness, y estoy ganando ahora en 2024 más de 20.000 euros al mes. Cosas que para mí sonaban a algo súper alto e inalcanzable. Así que, como ves, todo es habilidad y la habilidad se trabaja y se puede mejorar. Pero para eso hay que entenderlo, porque el problema es que yo tenía cuando empecé a subir contenido en redes sociales es que todo el mundo me decía que hiciera y que no pensase, ¿vale? Y en este podcast te puedo decir lo mismo. Haz y no pienses tanto. El problema es que, aunque yo me sabía la teoría, después a la hora de ponerme a la práctica estaba bloqueado de cojones. Seguía teniendo frenos, seguía teniendo miedo, si siempre tendía a posponer, a procrastinar, a, bueno, lo subo y antes de subirlo lo hacía, le daba 1000 retoques y por tanto iba súper lento. Entonces, la teoría muy bien y quizás lo que te pase, pero sin embargo a la hora de subir el contenido es cuando ya te bloqueas de nuevo, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender es el miedo que hay en el fondo, en la raíz del miedo a la cámara, del miedo a grabarte, ¿vale? Porque quiero que sepas que es normal. Cualquier persona, sea extrovertida o introvertida, es más, si coges a tu típico compañero de clase, amigo, que no le da vergüenza absolutamente nada, que parece que va sin filtros, que no le importa el que dirán, o parece que no le importa el que dirán, y se abre una cuenta de Instagram y empieza a subir su contenido, su día a día, empieza a hablar a la cámara, créeme que también se acojona. Se acojona y le genera inseguridad y timidez. ¿Por qué? Porque es un entorno nuevo. Es normal que te cuesta el inicio. No hay nadie que ya sepa comunicar perfectamente delante de la cámara, porque hay esa cosilla que es que te expones a todo el mundo, que no es, vale, con el entorno cercano, con los 4 amigos que están, no, es que te puede ver cualquier persona y al inicio hay un miedo al que dirán tremendo, miedo al que dirán que viene camuflado del síndrome del impostor, que es sentimiento de no ser nunca suficiente, sentimiento de que ya hay muchas personas. A mí me pasaba en el fitness porque yo veía ya muchos entrenadores hablando de lo mismo. Yo decía, si ya hay tantos entrenadores, ¿yo qué puedo aportar diferente? Y siempre era eso, me llevaba al perfeccionismo extremo, a lo quiero todo perfecto, si no, no lo subo, porque para subir lo mismo mejor no, etc. Y en el fondo, dentro del miedo al que dirán, dentro del síndrome del impostor, dentro de todo ello hay un miedo más profundo, que es el miedo a no ser aceptado por el entorno social y el miedo a quedarte solo. Ese es un miedo primitivo que nos paraliza al ser humano muchísimo. Sobre todo en temas como estos, como hablar a la cámara, como relacionarte con otras personas, como ser tú mismo. ¿Qué ocurre? Que fíjate, como desde pequeños nos han enseñado a validarnos externamente por una nota, de siempre, al final es todo parte de la educación. Nos enseñan a que si sacas un 9 o un 10, llegas a tu casa y tus padres te felicitan. Si sacas un 3, un 4, no apruebas, llegas a casa y tus padres te dicen que estudies más y no se sienten tan orgullosos como cuando sacaban más nota. Eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso nos lleva a crear un comportamiento basado en la validación externa, basado y asociado al resultado, a la nota, a los seguidores, a las views. Entonces, nuestra autoestima, al que dirán, nuestra autoestima la asociamos a una validación externa en lugar de una validación interna, que es lo que debería de ser.
Entonces empiezas a tomar decisiones en tu vida por validación externa. ¿Y qué ocurre? Que si no hay una validación externa que concuerde con lo que tú has subido o con lo que tú quieres hacer, no lo haces, porque te bloqueas, porque si no te sientes inseguro. Entonces, la forma de romperlo es validándote con tus acciones, alineando tus acciones con una meta que tengas. Si es crecer en redes sociales y proponerte subir un contenido todos los días, hacerlo. Y ya irás ganando en confianza y autoestima, porque el hecho de hacerlo te hace más confiable para ti mismo, porque te lo propusiste y lo hiciste. Y empiezas a ganar habilidad, autoestima, y hasta que ya de repente sale integrado. Y ya me ves comunicando, llegas a comunicar como yo ahora puedo estar comunicando delante de ti a esta cámara, ¿vale? Y sin repetirlo, sin hacerlo 1000 veces, no, a la primera directamente. Pero para eso hay que hacerlo, ¿ok? Y para eso hay que desprenderse para poder hacerlo de todos esos miedos que te he comentado. Ese miedo a no ser aceptado, de ese miedo a quedarte solo, etcétera, ¿vale? Que ahora te comentaré más cosas sobre ello. Y también, muy importante, dejar de pensar en ti y pensar y darle más fuerza al mensaje. Porque la mayoría de veces tenemos miedo al que dirán porque estamos siendo egoístas pensando en nosotros. No salimos de nosotros, queremos agradar. Nos enseñan al final, como he dicho, a tomar decisiones por la validación externa. Entonces tu subconsciente está educado para agradar constantemente a los demás, en lugar de a ti mismo. Y en la mayoría de casos y de acciones, por agradar a los demás, te olvidas de agradarte a ti. Entonces, ¿qué ocurre? Como buscas únicamente la aprobación externa, creas un personaje que no eres tú. Que esto es lo que a mí me pasó en redes sociales. Y eso te genera más esfuerzo, más pereza, tiendes a procrastinar, porque hay resistencia, porque si no eres tú te cuesta más grabar contenido, te cuesta más subir contenido, eres más perfeccionista, eres más... En cambio, cuando eres tú mismo te muestras tal como eres, te muestras vulnerable, te muestras fuerte, te muestras en todas las versiones de ti mismo, porque no hay filtros, no hay capas, no hay máscara. En cambio, cuando, repito, viene asociado tu autoestima a la validación externa, por eso está en la raíz y es lo que hay que cambiar. Cuando tu autoestima se valida por la validación externa, por lo que los demás opinen de ti, te bloquea. Creas un personaje que no eres tú. Y ahí es cuando no conectas. Cuando tu autoestima está validada por el resultado. Cuando haces contenido por las views. Por cuántos likes tienes. Por qué opinan los demás de ti. Por no recibir hate. Porque como recibas hate ya te afecta. Porque no tienes la confianza suficiente como para saber que ese hate, muchas veces depende de qué tipo de hate, críticas constructivas y destructivas, puedes tomarlo o incluso si es destructivo no debes tomarlo porque no habla de ti, habla de esa persona, de las inseguridades que tiene ella, que por eso las proyecta en ti. Vale, esto da para otro podcast, el tema del hate, pero por eso la gente crea marcas personales que no conectan, que no tienen influencia, aunque tengan muchos seguidores y muchos likes. Si no eres tú mismo, no conectas. Repito, aunque tengan muchos seguidores y muchos likes y mucho alcance en Instagram o en redes sociales, en cualquiera, si no eres tú mismo, vas a sentir que te cuesta hacerlo porque no eres coherente o al final porque no estás siendo tú, porque has creado un personaje. No van a comprarte, no vas a monetizar, no vas a impactar de verdad. Habrá mucha gente aplaudiéndote, pero poca gente realmente impactándoles profundamente y aportándoles valor. Cuando te desapegas de todo lo externo, de todo lo tangible, los resultados, los likes, las views, y empiezas a crear contenido desde tu esencia, desde tu desde tu esencia, desde tus atributos, porque todos somos únicos y todos vibramos con una energía diferente. Todos tenemos una energía diferente. Yo quizás soy más pasional, hablo más rápido, a veces me embalo y ya me pongo a fluir y te traslado, te meto, eh, no sé, ya no sé ni a veces me voy de la rama, pero mi energía conecta con ciertas personas. Contigo si me estás escuchando, por eso me estás siguiendo en este podcast o en este canal de YouTube. Pero también tú conectas con otras personas que son afines a tu energía. Todos somos únicos, todos, todos. Y el carisma es algo que se hace, que no se nace. Eso de que hay personas carismáticas y personas menos carismáticas, todos somos carismáticos. El carisma se crea, el carisma es ese imán que tiene cada persona, porque lo tenemos todos, que crea magnetismo, que crea acercamiento de ciertas personas, que hace que personas quieran estar contigo. Ese carisma, ese imán, ese magnetismo sale a la luz cuando eliminas el miedo. Cuando dejas de lado ese personaje, cuando dejas de validar tu autoestima por lo que piensen los demás y empiezas a validarte por ti mismo y hacer lo que tú quieres hacer y no lo que otros esperan de ti que hagas. En ese punto
en ese punto no, no tienes fricción, no te cuesta hacer contenido, lo haces. ¿Por qué? Porque sales de ti, porque le das más fuerza al mensaje, porque dejas de ser egoísta y dejas de validarte por la opinión externa y piensas más en el bien que hace tu mensaje al mundo. En el fitness, en mi caso, fue así. Yo cambié mi físico y sentía una necesidad, sentía una responsabilidad de ayudar a otras personas a cambiar su físico, pero en menos tiempo, porque a mí me llevó muchos años y cometí muchos errores y tuve muchos fracasos. Entonces, yo sentía esa responsabilidad, sin embargo estaba bloqueado porque en lugar de pensar en el bien que hacía el mundo, estaba pensando en mí. Y no quería recibir hate porque me daba miedo, no quería que mi entorno cercano se riese de mí, aunque eso era inevitable porque yo no podía controlar lo que otros pensasen de mí. Por lo tanto, a mí me costó y yo lo que al final, en mis primeros años, yo me veía mi contenido atrás, además de que no tenía habilidad, se sumaba el que no tenía habilidad con que estaba creando una máscara que no era yo. Estaba poniéndome una máscara que no era yo. Era otra persona, era una persona que estaba creada esa identidad para agradar a los demás, para buscar esa palmadita, esa aprobación externa, pero no era yo, no decía lo que sentía, no decía lo que pensaba, decía lo que los otros esperaban de mí, ¿vale? Entonces, cuando me di cuenta de esto y fui consciente, lo eliminé de raíz y empecé a no fijarme en las views, no fijarme en los likes, directamente voy a ser yo, pum, 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 y voy a practicarlo mucho porque sé que me va a ayudar a mejorar la habilidad. Y ya ni siquiera lo hacía, como digo, lo hacía por el mensaje y lo hacía porque sabía que era una habilidad que me iba a ayudar a mejorar el día de mañana. No sabía cómo ni de qué forma. Yo en esos momentos no estaba viviendo de las redes sociales. Estaba trabajando en un gimnasio por cuenta ajena, ganando 6 euros la hora, cuando empecé a hablar a la cámara y a subir contenido así. Y yo no sabía dónde iba a ir esto. Yo no sabía que iba a llegar a este punto, a ganar más de 20.000 euros al mes, a poder independizarme, poder viajar por el mundo, irme a Nueva York, que me voy en unos días, comprarme el coche de mis sueños. No sabía que este camino me iba a dar esa libertad. Lo fui encontrando, pero salió de forma orgánica. Tenía mucha pasión y tenía mucho fuego. Y sobre todo tenía un mensaje muy bueno que dar al mundo, que era la importancia de cuidarte físicamente y de mejorar en tu autoestima, viéndote mejor al espejo. Entiende también que vas a caer mal a personas, a unas bien y a otras mal. Eso es lo que hay. Y igual vas a caer mal a unas personas que antes les caías bien. Eso es lo más duro. Porque en relaciones de tú a tú, en relaciones físicas, habrá gente con la que seas de cierta forma, pero donde te cohibas y no muestres tus ideales puros. Pero una marca personal debes de ser tú mismo y debes demostrarte tal como, porque tú no hablas con una persona, tú hablas con todo el mundo que te escuche. Por lo tanto, en una marca personal en Instagram no tienes filtros y eso hace que a lo mejor des un mensaje que a ciertas personas que antes le caía bien, de repente le empiezas a caer mal. Y tienes que aceptarlo. No puedes controlar lo que otros piensen de ti. Sí puedes controlar cómo te afecta la opinión de los demás sobre ti. Y debes de evitar que te afecte. Debes de crear una fortaleza y una confianza validada por tus acciones, por el impacto que das al mundo, por decir lo que piensas sin ego, y si te equivocas lo admites. No pasa nada. No pasa nada. Otro punto importante es entender que no debes procrastinar. Si es la tarea que más resistencia te genera, ya te pongo un reto, es que todos los días subas stories en la mañana, al inicio del día, contando una reflexión del día anterior. Todas las puñeteras mañanas. Hazlo durante 3 meses y te aseguro que tu habilidad y tu forma de hablar será completamente diferente. No procrastines. Lo perfecto es hacerlo, no hacerlo perfecto. Es que hacerlo perfecto es hacerlo. ¿Ok? Lo irás mejorando con la práctica. Y lo que te dije, la habilidad de comunicar bien a la cámara se crea con el paso del tiempo, pero no se nace. Y el carisma también, esa esencia son tus atributos. Una marca personal es una proyección, una extensión de ti mismo como persona, de ti mismo en tu esencia, no de esa máscara que creas por agradar a los demás. Por eso es importante acabar con estos miedos, del síndrome del impostor y todo, ¿ok? Otro punto muy importante, ¿vale? Extra, es consejo, de verdad. Deja de consumir a otras personas. Consume únicamente a la gente con la que te inspires. Pero selecciona unos pocos, unos 50, como mucho, no más. Pero no sigas a todo el mundo. Porque seguir a muchas personas crea inacción, te bloquea, te hace compararte. Crea inacción. Ves algo de uno, porque a mí me ha pasado durante mucho tiempo,
voy haciendo un tipo de contenido, veo otro tipo, un tío que lo hace de otra forma y de repente, boom, me voy a ese, y boom, y veo a otro y me voy a ese otro. Como en el gimnasio. Yo seguía una rutina y se veía una persona que estaba más fuerte que yo, siguiendo una rutina muy diferente, me llamaba mucho la atención, la ponía, me ponía a hacerla. Después veía otra, me ponía a hacerla. Después otra, me ponía a hacerla. Pero no le daba tiempo a mi propia rutina. Entonces, deja de consumir a otras personas porque eso te va a llevar a la inacción. ¿Vale? Punto siguiente. En este voy a decir una palabrota: que les follen a lo que piensen los demás sobre ti. Te digo por qué. Todos nos vamos a morir en este mundo. Y cuando te mueras solamente se acordarán de ti las 2 3 personas más cercanas que tienes, que tenías. Pero el resto no. Entonces, nos pasamos toda la vida, repito, validándonos externamente por lo que piensen los demás, en lugar de crear y liderar nuestra propia vida y cumplir nuestros sueños, sino que cumplimos los sueños que otros esperan que cumplamos. Fíjate, estudiamos una carrera que no nos gusta, ya no nos gusta, nos damos cuenta, pero ya como llevamos 4 años estudiándola, ya la terminamos, después nos sacamos una posición, porque ya va, claro, como ya llevo 4 años haciendo esto, pues ya y te sacas una posición, acabas en un trabajo en el que no te gusta y tu vida pasa. Y no paras de complacer lo que otros piensan de ti en lugar de complacerte a ti. Que les follen a lo que piensen los demás sobre ti. Valídate con tus acciones. Que vayan en coherencia tus acciones con tus metas. Y te aseguro que tu autoconfianza será inquebrantable. Además, no eres tan importante. La gente no piensa en ti. Si pensase no pasaría nada. Pero es que además la gente no piensa en ti. Esto me di cuenta yo cuando empecé a subir contenido. Yo tenía el típico grupo de amigos que se reían. Amigos de clase, de un grupito, se reían. Y yo sé que muchos nos esperaban que esté donde estoy hoy. Y ni de coña yo me lo esperaba yo mismo. Pero yo seguía. Y a mí eso sí que me afectaba en su inicio. Hasta que yo llegó el punto en el que dije, bueno, pues ya está. Pues lo que hay, que se ría quien quiera. Y empecé a centrarme más en mí, en mejorar mi habilidad, en dar mejor mensaje, boom, boom, boom. Y después son ellos los que me siguen a día de hoy y los que me dan la enhorabuena por todo lo que he creado. Y estoy seguro de que incluso alguno hasta presumirá de que me conoce. Así que lo sé porque me ha pasado a mí también con otras personas. Yo también he sido esa persona que me reía de otros en su momento. Por eso no hagas lo que no te gustaría que hicieran. Y repito, no eres tan importante. Así que deja de darle demasiada importancia a lo que otros piensan de ti. ¿Vale? Que no lo están pensando. No están pensando ni siquiera en ti. Otro punto. Pasión por encima de todo. Cuando tienes un fuego interno muy grande, esa chispa que te hace levantarte por la cama cada mañana, llega un punto en el que si eso tiene mucha fuerza, le da fuerza al mensaje, le da fuerza a tu pasión, te cuesta menos analizar y te hace más sencillo accionar. Tienes menos fricción, como te comenté antes. Por tanto, no analices, no te apegues a los views, manda un mensaje masivo y acumula impacto en tus seguidores. Eso es lo que dará mayor influencia. Hay de hecho ahora una vertiente porque la gente tiende a subir muy pocas stories, porque no vaya a ser que las views, muy poco contenido en Reels, porque y ahora como que hemos pasado de la frecuencia alta a la frecuencia mínima. Cuanto más impacto des, más vas a influenciar. Eso sí, haz contenido sin basarte en las views, siendo tú mismo, y eso creará un efecto acumulado y te dará a conocer. Si tú eres bueno en tu comunicación y lo que transmites es bueno, eso va a acabar siendo conocido. Si no tienes views suficientes porque no tienes la habilidad suficiente aún como para trasladarlo de la mejor forma y cómo se mejora en la habilidad es haciendo. Y dos, también puede ser que todavía falte tiempo y por tanto que tenga que madurar ese mensaje y crear ese efecto acumulado, ¿ok? Y listo, eso es todo lo que te quería trasladar. En mi caso, yo cuando puedo decir que he superado el miedo a la cámara, no creas que es hace mucho, cuando puedo decir que ya 100% siento que ese miedo ya deja de estar absolutamente nada, puede quedar algún resquicio alguna vez, pero ha sido este 2024, vayas a creerte. O sea que a mí me ha llevado 4 años casi, desde que empecé a subir, bueno sí, 4 años, desde que subí mi primer contenido hablando a la cámara a finales de 2019 ya subí alguno, lo que pasa es que no era constante, a 2020 que ya sí era constante, 2021, 2022, 2023, hasta 2024 no puedo decir que siento por fin que he superado el miedo al que dirán a la cámara y cada vez me siento más alineado con mi propósito, más auténtico, y esa autenticidad es lo que hace que la gente quiera estar contigo, porque creas ese magnetismo que te comenté antes, porque la gente quiere estar con gente que se lidera a sí misma, no con gente que crea una máscara, porque eso quieras que no se nota energéticamente cuando una persona es una copia de otra persona o simplemente no es ella porque intenta agradar, ¿vale?
Así que hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Un placer. Sabes que, bueno, si no lo sabes, estoy también en Spotify. O sea, todo esto que estás escuchando o viendo en YouTube está en Spotify. Y, bueno, suscríbete tanto a Spotify como a YouTube para no perderte más vídeos, ¿vale? Deja tu like y si te gusta, por favor, compártelo en redes sociales, me haría mucha ilusión y si me mencionas te repostaré encantado, ¿vale? Tienes mi Instagram debajo en la descripción. Un abrazo.